Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Ansu Fati, específicamente porque he visto a muchas personas hablar de este talentosísimo jugador del Barça y quiero, junto con ustedes, darles mi opinión en primer lugar y después que en conjunto analicemos en los comentarios la situación de Ansu Fati. Yo ya había hecho un video hace algún tiempo, creo que el mes pasado, si no me equivoco, en el que hablaba de la situación de Ansu Fati con el Barça. Y más aún, o más allá de eso, había mencionado qué era lo que debíamos esperar de Ansu en esta temporada. Como aficionados, como seguidores del Barcelona o incluso personas de España o que sean aficionados de la selección española, qué tenemos que esperar de Ansu o qué deberíamos esperar de Ansu. La idea de ese video es bastante similar a este, pero quiero primero hacer un recuento rápido de cuáles son las lesiones que ha tenido Ansu Fati. Vamos a ver en este momento el historial de lesiones de Ansu Fati. Ese historial se compone de 7 lesiones. La más fuerte que tuvo es una lesión de rodilla que lo tuvo por fuera 321 días. Y después tuvo una distensión muscular del muslo que lo tuvo afuera 99 días. Entonces aquí nada más tenemos 55 partidos y acá 19. Y en total ha estado 91 partidos ausente. Pueden ver ustedes también el detalle de esos partidos, en cómo se distribuye por competición e incluso podemos ver la agrupación por tipo de lesión, el porcentaje de partidos perdidos por temporada y artículos referentes a esa información. Con el caso de Ansu se me viene a la mente también un caso parecido que es el de Dembélé. ¿Por qué? Porque Dembélé también ha tenido un montón de lesiones y esas lesiones, aunque son más variadas, es decir, su lesión más fuerte también fue una lesión de rodilla, mismo caso que Ansu Fati. Sin embargo, se ha perdido bastantes partidos, 102, en el caso de Ansu Fati tenemos 91 partidos. ¿Qué sucede? Me parece que es prudente traer el caso de Dembélé para señalar que es posible lograr una recuperación al 100% de un futbolista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tal vez esto requiere una administración de habilidades diferentes. Es decir, el Dembélé que nosotros conocíamos cuando llegó al Barcelona es diferente en la forma de jugar que este Dembélé. Tal vez su velocidad en punta es menor y esto no necesariamente está relacionado con la edad, puede que esté relacionado con un tema del jugador de saber cuidarse posterior a una lesión. Hay que tener en cuenta muchos aspectos, como el psicológico. Es difícil reencontrarse como futbolista después de una lesión que te tuvo afuera tanto tiempo. Aún más teniendo en cuenta que te pasa una lesión muy grande, me equivoqué, de hecho la lesión que ha tenido más tiempo por fuera de Dembélé es una que duró 257 días, es una rotura muscular del muslo, pero el punto es que después de una lesión muy grande es relativamente normal que ocurra otra que te tenga por fuera bastante tiempo. En los dos casos ha sucedido exactamente lo mismo. Por un lado está una lesión de rodilla y luego tenemos dos lesiones seguidas de 65 y 99 días. Esto en parte se puede deber a la ansiedad del futbolista. Una ansiedad que nos puede pasar a cualquiera. ¿Significa esto que las habilidades del futbolista están disminuidas? No, no necesariamente, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta que tal vez no volvamos a ver los mismos regates o la misma fluidez de regate que le vimos a Ansu Fati en su momento. Porque el músculo se va a comportar de una forma diferente posterior a la recuperación en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Ansu Fati es posible que él tenga que aprender a moverse dentro del campo de juego de una forma distinta de acuerdo a sus habilidades. No significa esto que estemos viendo un Ansu Fati menos talentoso o un Ansu Fati disminuido. Tal vez inclusive sea necesaria una reconversión de su posición. Y son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Pero es muy importante que tengamos en cuenta también el tema de la edad. Ansu Fati apenas tiene 19 años. Si no me equivoco, una persona de 19 años todavía se está desarrollando muscularmente, todavía ni siquiera es un adulto, biológicamente hablando. Lo que implica
que en ese desarrollo muscular estas lesiones pueden quedar atrás y podemos volver a tener exactamente al mismo Ansu Fati que teníamos antes de su primera gran lesión. Pero también hay que poner sobre la mesa la posibilidad de que esto no suceda, y nosotros como aficionados, en lugar de entrar a matarlo, debemos comprender que Ansu Fati está atravesando por un proceso que tal vez ninguno de nosotros sería ni siquiera capaz de atravesar, aún más con la edad que tiene. No sé si alguno de ustedes ha practicado fútbol, pero volver de una lesión es extremadamente complicado, aún más desde el punto de vista psicológico. Y me parece que muchas veces se es injusto con Ansu Fati, y también se fue injusto con Dembélé en este tipo de situaciones. Sobre todo, yo sé que con el caso de Dembélé ha habido infinidad de rumores en donde se dice que no se cuidaba, etcétera. Incluso él mismo lo reconoció. Pero en el caso de Ansu no tenemos esta misma perspectiva. Tenemos un jugador que es mucho más comprometido, alejado de las fiestas, alejado de cualquier polémica. Y a mí me da la impresión que eso le puede ayudar mucho, sobre todo en la parte psicológica. También en la parte física, evidentemente, porque se cuida como un profesional. Pero en la parte psicológica, que es desde mi punto de vista la más complicada en muchos aspectos, porque la física se puede superar con ayuda de muchas personas. Digamos, hay métodos mucho más comprobados y certeros para la parte física que para la parte psicológica. Hay muchos tipos de terapia, y muchas veces por diferentes razones vivimos en una sociedad, aunque España es un país desarrollado, estamos en una sociedad que se castiga de una u otra manera a quien acude buscando ayuda psicológica. Más aún ostentando una profesión como la que ostenta Ansu Fati, que está rodeado de tanta, digamos, algarabía con cualquier acción por fuera de lo normal o por fuera de lo que consideramos tradicional o de lo que muchas personas consideran tradicional. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta en el caso de Ansu Fati. Y por eso en el video que yo hice, lo que pedía Ansu Fati, antes que goles, antes que regates, antes que cualquiera de las cosas que nos maravillaron antes de su primera lesión, es regularidad. Esa regularidad nos puede traer de nuevo, poco a poco, a un Ansu Fati incluso mejor que el Ansu Fati que llegamos a ver en el mejor momento de Ansu. Pero a veces hay que poner sobre la mesa también la posibilidad de que nunca volvamos a ver al mismo Ansu que vimos antes de su lesión. Pero puede que veamos a un Ansu más efectivo, por ejemplo, de cara a puerta, de cara a los pases, menos regateador, más asociativo. Estas son cosas que suelen venir con las lesiones. Incluso lo podemos ver más lento, no porque él muscularmente no sea igual de rápido, sino porque el jugador se está cuidando o se puede estar cuidando, ya sea por recomendación de algún fisio o ya sea inclusive por miedo. Y ese miedo es muy humano, y esa humanidad nosotros como hinchas, como aficionados o seguidores, no podemos desprenderla del futbolista únicamente por un capricho de que nosotros queremos volver a ver a un futbolista como lo recordamos. Ya hemos visto cómo muchos futbolistas sin una necesidad de lesión se reconvierten con el paso de los años a una posición distinta. En el caso de una lesión como la que tuvo Ansu, tal vez ese proceso de reconversión se tenga que acelerar, pero esto no pone en riesgo ni la carrera de Ansu ni lo que le puede llegar a aportar al Barcelona alguien tan talentoso como es Ansu Fati. Más aún cuando tenemos a un futbolista que en 6 partidos jugados ya ha dado 2 goles y 2 asistencias. Estas estadísticas no son para nada malas en un futbolista que está volviendo de una lesión tan larga como la que ha tenido Ansu. Entonces, en resumen, lo que le pediría yo desde mi canal muy pequeño, que es, y con la esperanza de que llegue por lo menos a una persona que lo tenga en cuenta, es paciencia por un lado, y por otro lado que entendamos al futbolista, es decir, empatía. Tengamos paciencia y empatía con Ansu, veamos el reflejo de Dembélé y en lo que se convirtió Dembélé, e incluso guardemos un poco de esperanza para que Ansu Fati, así como lo logró Dembélé, se pueda recuperar y podamos ver la mejor versión de Ansu Fati y tal vez incluso al heredero correcto del grandísimo Leo Messi. Básicamente eso era todo lo que tenía que decirles. Espero no se les haya hecho muy aburrido el video. No era mi intención, si ese fue el caso. Y la invitación, ya saben, es a que se suscriban, dejen su like, comenten, compartan. Y eso es todo. Chau, chau.